domiciliaria. Oriet, gracias por tomar esta comunicación en un momento tan complejo para ustedes, para esta comunicación con México. Buenos días. Buenos días, no, muchísimas gracias a ustedes justamente por darnos la palabra para poder informar lo que está pasando acá en Venezuela. ¿Y qué está pasando, Oriet? ¿Cómo lo definirías, Oriet? Bueno, esto es una incongruencia en lo que ha pasado. La verdad es que nosotros estamos muy extrañados de esta situación, que se lo lleven 3 días sin ningún tipo de explicación y de la misma manera lo traen en la madrugada. A él no le comunicaron en ningún momento por qué lo estaban trasladando, ni de ida hacia Ramo Verde ni de vuelta. Y cuando llegó en la mañana, bueno, de la madrugada, perdón, lo primero que le preguntamos, por supuesto, es cómo estaba, si había sido maltratado, etcétera. Bueno, lo encontramos bien, en buen estado de salud. Si tiene algunos golpes, incomodidad en el cuerpo, hubo un golpe en el pie, pero fue en el forcejeo, que sí fue violento, como pudimos ver en el video, cuando se lo llevan arrastrado prácticamente en pijama, ahí hubo un forcejeo fuerte. Luego estuvo 3 días en una celda, aislado, solo, y bueno, pues allí no hubo ningún tipo de comunicación con nadie y alguien que le explicara lo que estaba sucediendo. Así que, bueno, nosotros estamos un poco también sorprendidos de esta situación que a lo que nos sometió el régimen, a él, a nosotros como familia, y bueno, él sí estuvo contrariado esta mañana porque pensó que quizás esto se obedecía, que iba a haber libertad de presos políticos, de que había quizás algún cambio político en estos 3 días en el país. Pero bueno, no ha sido así. Leopoldo López hasta el momento no ha sido devuelto a su residencia tampoco. Así que bueno, seguimos acá esperando que se cumpla la liberación de los presos políticos, ¿no? Hoy es un día además muy fuerte noticiosamente porque se está instalando la Asamblea Nacional Constituyente, catalogada, bueno, como un fraude ya a vista de todos, pues. Oriet Ledesma, ¿tu padre está en este momento en dónde entonces? ¿De regreso en su casa? Está de regreso a su casa, bajo el régimen igualmente de arresto domiciliario, que es casa por cárcel. A él no varió para nada su situación en estos días y bueno, fue devuelto esta mañana sin ningún tipo de explicación más que esta, que seguía bajo el mismo régimen. Oriet, ¿y cuáles fueron las razones jurídicas en su momento por las cuales tu padre fue detenido y llevado a esta situación de reclusión domiciliaria? Bueno, en el 2015 a él se le detiene y se le imputa por conspiración y asociación para delinquir. Hasta la fecha, este juicio no ha sido abierto. De esta oportunidad, cuando lo vuelven a llevar a la cárcel, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Justicia en sus redes sociales dice que él violentó su régimen de casa por cárcel porque hizo un video y lo publicó en las redes sociales, y que además se había descubierto un plan para fugarse. Nosotros lo desmentimos, eso fue hace 2 días, y bueno, yo creo que ahora queda desmentido por el mismo régimen cuando lo devuelven a su arresto domiciliario, pensando que había un plan de fuga. Eso no tiene ningún tipo de lógica. En este momento, Oriet Ledesma, bueno, la pregunta puede resultar chocante, pero la hago. Tu padre, después de que pasó lo que pasó, es decir, que él decidió, y así lo dice en su video, asumir una postura pública, y eso le costó que lo llevaran a la cárcel de regreso y ahora lo devuelvan. Perdón que lo pregunte, ¿volverá a hacer esto? ¿Volverá, entre comillas, a hacer este desafío al régimen para exponer públicamente en las redes su postura? Sí, y estoy segura porque eso lo hablamos esta mañana, en la madrugada. Él nos volvió a explicar lo que ya nos dijo hace ya 4 o 5 días, que esto era una deuda con su conciencia, que esto él lo hizo a sabiendas de que iba a era un desafío, como lo dice, y que iba a ser incómodo para muchos. Ya él no podía seguir callando ante situaciones las que él está viendo con mucha angustia.
además de los 120 asesinatos que ha habido en los días de protestas, 620 presos políticos, esta Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, más la crisis terrible que estamos viviendo en Venezuela. Él hizo un video de una autocrítica que, lejos de querer incomodar o alterar la unidad, la idea es que la perfeccione. Él está de acuerdo con un diálogo, siempre lo ha estado, pero con unas condiciones precisas, de que se le diga al pueblo de Venezuela que se está dialogando, en dónde y sobre qué tema, que vayan los jefes de los partidos políticos, que son los que toman las decisiones, y que además haya interlocutores que aceptados por ambas partes. Hay ciertas cosas en las cuales él cree que deben cumplirse para que pueda ser un diálogo efectivo y no lo que sucedió el año pasado. Oriet Ledesma, ¿me escuchas? Sí. Sí, bueno, estamos en el seguimiento de lo que está pasando con Antonio Ledesma, tu padre, que ahora, como has dicho y lo has confirmado, se ha regresado a su casa en esta acción que lo regresa a su casa, pero no a Leopoldo López, tratando supongo yo, es la lectura que se le da, de distender un poco una situación tan compleja como esta. Oriet Ledesma, en este momento de Venezuela, donde estamos viendo algunas imágenes de ya la llegada para la instalación de la Asamblea Constituyente, lo que está pasando en el Salón Elíptico, ¿qué pronóstico tienes? Perdón la palabra, pero digamos, ¿qué escenarios, mejor dicho, más que pronóstico, qué escenarios ves, Oriet, para la Venezuela de las próximas horas, para decirlo así? Bueno, frente a esta decisión del régimen de instaurar una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, ilegítima, donde la misma empresa que lleva la máquina se ha dicho que el CNE adulteró los números, y igual se ha manifestado el rector del CNE, yo veo un panorama realmente muy oscuro, si se quiere de alguna manera, para Venezuela, porque esto pudiera desatar más confrontación y más violencia. Al mismo tiempo ya están reprimiendo las protestas pacíficas que se están llevando simultáneamente en otras zonas de Caracas. El régimen de Maduro es un régimen que, a pesar de que tiene la fuerza de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, es un régimen débil, ¿verdad? Porque tiene que acudir a la fuerza bruta para reprimir y para doblegar un país. Es un régimen que tiene que acudir a la trampa y alterar resultados electorales para mantenerse en el poder. Así que bueno, hasta el Vaticano el día de hoy solicitó que no se juramentase esta nueva Asamblea Nacional. El pronóstico, bueno, vendrán días de mayor confrontación y yo creo que también de más presión para un régimen que se sabe que ya está muy poco reconocido a nivel mundial. La mayoría yo diría que muchos países, la mayoría, han manifestado que no van a reconocer esta Asamblea Nacional Constituyente. Oriet Ledesma, hija de Antonio Ledesma, venezolana, te aprecio mucho que nos permitas escucharte en directo desde Venezuela en este momento para este programa en México y en otras partes del mundo, porque pues ya sabes que el internet no tiene fronteras, así que te escuchan o nos escuchan en diferentes lugares. Así que estemos en contacto, si te parece, Oriet, te aprecio mucho que estemos en comunicación esta mañana. Gracias por estar aquí. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente. Gracias. Igualmente, Oriet Ledesma, la hija del alcalde metropolitano de de Caracas, Venezuela, que fue devuelto a su casa, a su condición de reclusión domiciliaria, como parte de estas informaciones relevantes que están ocurriendo en este momento en Venezuela. Además,